Ya estamos en comunicación con el congresista Jorge Montoya de la bancada de Renovación Popular. Congresista, muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Danisa, un gusto estar con ustedes. Sí, ¿cuál es su primera impresión, congresista, respecto a esta carta que ha enviado el presidente del Congreso de la República a la Comisión de la OEA? Sería bueno explicarle al público de qué se trata, porque si no conocen el contexto no lo van a entender. Si me permite... Sí, claro. Esa carta que ha enviado el presidente del Congreso es en respuesta a la carta que envió el presidente de la República a la OEA, a la Comisión Permanente de la OEA, para ver el caso de la Carta Democrática. O sea, en esa carta el presidente de la República acusaba al Congreso de ser golpista. Entonces, a raíz de eso, la Comisión Permanente se ha reunido y ha decidido enviar una comisión especial de alto nivel al Perú. Es en ese sentido que el Congreso se dirige a esa comisión para decirle: la otra parte somos nosotros, el Congreso, al cual ha sido atacado por el presidente de manera equivocada totalmente, diciendo mentiras sobre su actuación, y nosotros queremos que nos escuchen para que se enteren realmente de lo que ha sucedido, porque todo lo que tenemos nosotros son pruebas y elementos probatorios. No hemos actuado subjetivamente en este caso. Esa es la intención de la carta, hacerle sentir a la OEA que estamos dispuestos a conversar con ellos, si ellos lo desean, para ponerlos en autos de lo que ha sucedido realmente en el país. Un país democrático como el Perú aún mantiene su independencia y soberanía en actos y decisiones políticas. Nadie puede interferir en ellas. Esta carta está viniendo a hacer una observación sobre la situación actual del país. Así que se les está diciendo que tienen que hablar con el Congreso y todas las instituciones importantes del país para que puedan tener una idea cabal de lo que sucede en nuestro país y no se lleven solamente de una acusación sin fundamento. Sí, congresista Jorge Montoya, también se decía, en esa sesión que hubo de la OEA, se recibió la carta del presidente, la primera carta del presidente del Congreso, José William Zapata, pero no se dio lectura a esa carta. Posteriormente contestaron que ya habían recibido y ahora se viene esta comisión de la OEA que, como ha dicho el presidente del Congreso, José William Zapata, debe reunirse con el Parlamento, pero también ha dicho el presidente en esta carta que debe reunirse con otras entidades públicas y privadas para que tenga las diferentes voces y pueda saber exactamente lo que está pasando en el país. Así es, efectivamente, como dice usted, cuando se presentó esta información al país, el Congreso envió una carta a la Comisión Permanente para que sea leída, no fue leída, la mantuvieron oculta, sin embargo se le repartió a todos los embajadores que participaron de los diferentes países. O sea, ellos tienen el conocimiento de lo que sucedió, no lo han querido evidenciar, ahora se hará. Y bueno, es importante que participen todas las organizaciones del país, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, porque de esa manera le dan un amplio espectro de información a esta comisión y verán que no es idea de una persona, sino es el conjunto de las instituciones que piensan lo mismo. Sí, además se ha mencionado el presidente en la carta que sugiere que también se reúnan con representantes de la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional, la Conferencia Episcopal, la prensa nacional, los gremios empresariales y laborales, en fin, todas las voces del país, ¿no? Así es, todos los que tienen voz en el Perú y son orientadores de la opinión pública y están viendo la situación por la que estamos pasando, es bueno que den sus opiniones en este aspecto, porque se está hablando de un ataque sin fundamentos hacia el Congreso de la República, el primer poder del Estado, que está actuando de la mejor manera posible en esta situación. Ahora, congresista Jorge Montoya, cuando vengan los representantes de la OEA, se reúnan, tienen que emitir finalmente un informe, ¿no?, que se debe dar a conocer públicamente. ¿Qué se espera de este informe? Bueno, de que digan la realidad de la situación política, nada más, o sea, como algo informativo, porque en realidad no es vinculante, ni nos interesará realmente qué cosa ya finalmente, porque nosotros somos autónomos, independientes, y estamos actuando de acuerdo a la Constitución. Sí, ahora, cuando dice el presidente que se van a reunir también integrantes de la mesa directiva y de las diferentes bancadas, aún no hay fecha para estas reuniones, ¿verdad? No la hay, porque la fecha la tiene que comunicar esta comisión de la OEA que viene. Como está conformada por altos funcionarios, varios cancilleres de diferentes países, sus agendas son complicadas y tienen que ponerse de acuerdo para poder estar todos al mismo tiempo en el Perú. Así que entendemos que eso va a demorar, no tenemos una fecha fija, pero cuando nos comuniquen estaremos listos. ¿Y será en esta semana o quizá usted ya cree que en la siguiente, en noviembre? Yo creo que antes del fin de mes de noviembre. Ah, en este mes de noviembre entonces. Sí.
Sí, congresista Jorge Montoya, ya pasando a otro tema, estaba escuchando unas declaraciones suyas respecto a que la Comisión de Inteligencia debería investigar un poco cuál es la relación del señor Vladimir Cerrón, que según informaciones periodísticas recibiría dinero del Estado. Fíjate, es una acusación muy seria y hay que comprobarla. La Comisión de Fiscalización es la única que tiene jurisdicción sobre inteligencia. Debería llamar al director de inteligencia o ir físicamente a inspeccionar las zonas y revisar los libros contables y ver realmente si ha salido ese egreso de dinero a una persona. Por ahí sale con seudónimo. Los pagos de inteligencia a agentes de inteligencia son reservados, secretos. Nunca se comunica el nombre porque se pone en riesgo de la vida del que está participando. Entonces me parece muy extraño el monto, ¿no? Y la situación que se ha presentado sería bueno que lo revisen. Sí, sería bueno también poder preguntar sobre ello en la Comisión de Fiscalización, ¿no? Quizás al ministro, ¿qué corresponde? ¿El ministro del Interior? No, corresponde que el director de inteligencia se presente a la comisión directamente. Y también para la Contraloría haciendo una inspección, una auditoría a los libros contables de la DIN. Congresista, y ya finalmente se ha visto que hay una lista de congresistas que están viendo de siempre impulsar la vacancia. Obviamente esa ha sido presentada por su bancada. Esta no llega a alcanzar los votos necesarios, ¿verdad? Hasta ahora no se llega, recién estamos en 60 votos, se ha paralizado la recolección de firmas por la semana de representación y esta semana que viene, que empieza el miércoles, empezaremos nuevamente con la votación y el convencimiento a los congresistas que faltan. Esto es una lucha contra la corrupción, esto tiene que quedar grabado en la mente de todos. No es un problema político, esto es una lucha contra la corrupción. Y lo considerando para las interpretaciones anteriores también fueron relacionadas a la corrupción, no al aspecto político. O sea, hay una constante en las dos anteriores con esta cuestión de que estamos hablando de un tema que es por la moral del país. Se está juzgando a un presidente que tiene inconducta moral permanente, ¿no? Y a eso tenemos que ceñirnos. Y los congresistas tienen que reflexionar sobre el tema para que puedan firmar y hacerse partícipes de esta lucha contra la corrupción. Sí, congresista Jorge Montoya, yo imagino que en esta reunión que van a tener con los representantes de la OEA van a tener también que explicar un poco el por qué se está presentando estas mociones de vacancia, ¿no? Estos pedidos de vacancia. Sí, bueno, han sido claramente establecidos los tres. El primero fue por caso de Zapatera, si no recuerdo. El segundo ha sido por los ascensos militares, los ascensos de la policía, el problema que hubieron con el secretario general, ¿no? Todo ha sido casos relacionados a la corrupción. Y ahora con esta que tiene los elementos de convicción puestos por la Fiscalía de la Nación, más una serie de argumentos más, y esta misma recoge una línea de tiempo de las faltas cometidas por el presidente, va a ser muy claro para la población poder entenderlo y para los congresistas con mayor razón. Bien, congresista Jorge Montoya, muchísimas gracias por atender la llamada. Nosotros vamos a estar informando a los oyentes de todo el país sobre lo que ocurre en el Congreso y cuándo se dé esta reunión con representantes de la OEA. Muchísimas gracias por la atención. Muy buenas noches. Ha sido un gusto participar con ustedes. Buenas noches.